self-destruct sequence has initiated. All personnel, please exit immediately. Bienvenidos a la zona spoiler, criaturas de la noche, donde vamos a revelar detalles importantes de la novela de Entrevista con el vampiro. Si ustedes no han tenido la oportunidad de leerlo, yo les sugiero que se brinquen esta sección, no vean el video, y si de todas formas quieren spoilearse por cuál es el problema, y si ya lo vieron, pues también igual aquí empezamos a discutir sobre la novela para poder completar el análisis, porque en la reseña hago como análisis muy general, pero procurando no tocar puntos clave que pueden llegar a ser como muy reveladores para el lector. Entonces por eso completamos con la sección de la zona spoiler. Bien, y empezamos de la siguiente manera. Les había comentado que Entrevista con el vampiro es la novela introductoria de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Conoceremos a Louis a través de la percepción de Louis, lo que viene siendo un personaje muy recurrente en las crónicas, que vendría siendo Lestat, y también otros vampiros que van a tener sus propios, ahora sí, su propia versión de la historia. Pero primero vamos a conocer a Louis, un vampiro que es de hace 2 siglos y contacta a un joven periodista para narrarle su vida. Y de aquí surge la primera pregunta: ¿por qué un vampiro que se ha mantenido discreto y que se mantiene en el anonimato en la cuestión de no saber que los humanos sepan que es un vampiro, que se vayan a alertar? ¿Por qué Louis consigue un periodista o acepta la entrevista con un periodista para narrar su vida? Desde ahí uno se plantea esa pregunta: si tanto se cuidaba, ¿por qué termina haciendo esto? Y creo que la clave de esta pregunta tiene que ver con algo que suele repetirse continuamente en el texto, que tiene que ver con el sentimiento de vivirse atormentado por un sentimiento de culpa y la cuestión de la soledad. Pienso yo que el hecho de que Louis comienza a narrarle su biografía a este periodista es como una manera de tratar de disminuir toda la tensión que le ha generado este sentimiento que todavía lo sigue persiguiendo. Y bueno, pero para poder ahondar en esto de qué es ese sentimiento de culpa, de qué estoy hablando, pues justamente por eso vamos a revelar los spoilers. Bien, Louis comienza hablando de su vida antes de ser un vampiro, que se remonta en el siglo XIX, y su familia es propietaria de una plantación de algodón, donde estamos hablando de Nueva Orleans, en donde traen esclavos de África para colonizar esta ciudad. Es una colonia francesa y bueno, pues tienen esclavos africanos que trabajan las plantaciones para garantizar los bienes económicos de estas familias. En esta familia de Louis, el padre ya está desvivido, por lo tanto Louis queda al frente de la administración de la plantación, también de la economía de la casa y mantener a la familia, ya que es la madre, la hermana y un hermano con delirios religiosos, que por cierto, en el remake de la serie rescatan estos elementos. Creo que la única diferencia es que en la serie Louis es un padrote y pues mantiene ahora sí como lo que viene siendo un prostíbulo, y acá más bien es propietario de una plantación. Que creo que también está como medio polémico eso, ¿no? De que bueno, la serie intenta ver así como tener algo de inclusión, pero pone una persona de afroamericano siendo como administrador de un prostíbulo. Te quedas así como de... Entonces no era tan inclusivo si lo vas a exponerlo como un criminal. Pero pienso que la serie también tiene una intención, porque hay algo que quiero comunicar de esta novela y que forma parte del spoiler. Había dicho en la reseña, en el video de la reseña, perdón, que Louis no es tan inocente como parece, porque este personaje aparece con un drama de que, oh sí, voy a perder mi alma cada vez que extingo una vida humana, una parte humana se va desapareciendo y dejo de ser humano. O sea, todo este drama nada más es para encubrir una parte muy sádica y muy cruel de este personaje, porque él nos la pinta la vida así como, nos pinta su vida como casi un mártir por unas cosas que hace, pero en realidad está ocultando unos sentimientos de crueldad y de destrucción que este hombre, que pienso que antes de ser convertido en vampiro ya tenía estos sentimientos, y lo voy a comentarlo de la siguiente manera. Ahorita que estaba compartiendo en esta narración cómo Louis va compartiendo su vida al periodista,
Mencioné que tiene un hermano con delirios religiosos, que este chico termina desviviéndose, sí parte del delirio, pero también porque el hermano ya no le hace tanto caso. Como diciendo como que Louis ya, había una parte de él que terminaba como rechazando la relación con su hermano, pero él te la pinta de que no, yo sí quiero a mi hermano y sufro porque se murió. Pues en realidad como que te da a entender que Louis había una parte de él que no aceptaba esta relación y por eso este chico, por medio de sus delirios, termina desviviéndose. No tanto por su propia alucinación, no solamente por su alucin, sino por la relación que tiene con el hermano. Y bueno, Louis, al no poder ayudar a su hermano a tiempo y forma, porque lo descuida, comienza a sufrir por su muerte. Comienza a sufrir por la pérdida y de esta manera acepta el trato con Lestat de ser convertido en un vampiro. Y ahí surge otra pregunta, bueno, si Louis realmente ya no deseaba la vida, ¿por qué acepta ser convertido en un vampiro sabiendo que va a vivir por la eternidad? Y eso también es una diferencia que hay con la película, porque en la película te ponen que a Louis no le interesaba la vida, pero acá si realmente no le hubiera interesado, no hubiera aceptado el trato de ser inmortal. Porque bueno, en esta cuestión de ser vampiro, como lo narra Anne Rice, es una cuestión de morirse para convertirse en otra cosa. Pero es una muerte física, pero aún así parte de la personalidad de Louis se sigue conservando. Es decir, no es como, te transformas en un vampiro, pero no es como que tu personalidad cambia automáticamente o una gran parte de ti cambia, pues no necesariamente. Pareciera más bien que la transformación de vampiro será la justificación para poder llevar a cabo ciertos deseos que en vida estaban como prohibidos, que eso lo veremos, por ejemplo, por el lado de Lestat, pero también en Louis. A lo que voy con esto es que Louis termina aceptando este trato de ser un vampiro y pienso que tiene que ver por esta cuestión como de tratar de quitarse estos pensamientos tan atormentadores que tienen que ver con la muerte de su hermano, pero lo que en realidad sucede es que se va trasladando de una persona a otra, pasa de su hermano y pasará a la hija mayor de una familia que también es dueña de una plantación, pero que el hermano muere en un duelo, bueno, se iba a enfrentar a un duelo, pero Lestat termina matándolo. Y hay que tomar en cuenta que en aquel entonces, y eso sí es algo real, el hijo varón se tiene que hacer cargo de la herencia del padre y administrar todos los bienes. A las mujeres no les daban ese papel. Por lo tanto, después de que muere este chico, la hermana queda a cargo y bueno, Louis le advierte a esta chica que tiene que enseñarse a administrar el lugar porque si no van a caer pues ahora sí en una crisis financiera. Es decir, como que Louis trata de hacerse la Madre Teresa de Calcuta en ayudar a otros después de que se convierte en vampiro, porque como él menciona que no soporta la idea de tener que extinguir una vida humana para vivir. Y bueno, pero también descubre que alimentándose de la sangre de animales puede subsistir de alguna manera y Lestat le advierte de, bueno, eso lo hacemos para cuando estamos en modo sobrevivencia, pero para poder vivir bien tiene que usar sangre humana. Lestat le advierte, ser vampiro es ser asesino y tú tienes que aceptar eso. Louis obviamente reniega de esta condición. Ahí es donde les comento que caemos en la trampa de Louis de hacernos creer que es muy inocente, pero en realidad esto no es cierto. Louis intenta verse como la Madre Teresa de Calcuta, en hacerse ver como el ángel de la guarda de esta chica, en ayudarla para que pueda sacar adelante la plantación, pero les comentaba, esto solamente es un desplazamiento del sentimiento de culpa que ya tenía desde el hermano, como diciendo, si ayudo a otros de esta manera, me voy a quitar estos sentimientos, pero en realidad no, porque esto solamente va buscando otros sustitutos, esto no se quita tan fácilmente. Y de todas formas valió madre en su plan, porque pues la chica termina descubriendo su verdadera naturaleza demoníaca y lo rechaza. Incluso comparándola con la serie remake, ahí sí te expone la crueldad de Louis. Hay escenas en donde termina destruyendo a personas de manera muy explícita y muy violenta. Entonces ahí ya
no era solamente alimentarse de sangre y ya, sino destruir con mucho sadismo. Por eso lo que noto en la serie televisiva, en el remake, aunque mucha gente se queje de la inclusión y de cambio de color y todo el rollo, es que te expone realmente los elementos que te da a entender que Louis ya era así, o sea, ya era un vato con sentimientos de crueldad, de sadismo y que nada más todo el tiempo ha estado conteniendo esto. Y Lestat lo sabía, por eso le va advirtiendo, le tienes que dejarte guiar por estos sentimientos, tienes que dejarte guiar por estas sensaciones depredadoras. Por eso Lestat terminó escogiendo también a Louis como compañero de vampirismo. Pero en la novela, Louis te describe a Lestat como un personaje ambicioso, que nada más está interesado por las riquezas, que quiere hacerse pasar por la alta de la sociedad, por la alta sociedad y todo el rollo. Pero bueno, sabemos que si leen la novela de Lestat el vampiro, van a saber que pues, esto nada más es una versión de Louis, ¿no? Haciendo ver como que es que nada más está interesado por mis bienes. Pero Louis también se quedaba en esa relación con Lestat. ¿Y saben por qué? Porque en la misma novela hay una atracción homoerótica hacia Lestat y Lestat también le corresponde eso. O sea, es un romance entre ellos dos. En la serie creo que te explicitan, en la serie manifiestan de forma más explícita esta relación homoerótica, en donde ya tienen hasta relaciones sexuales y todo esto. En la novela más bien es más un romance que hay entre ellos dos. Y Louis, aunque diga que Lestat solamente estaba por el dinero, él también le correspondía, o sea, porque si realmente Louis no sintiera eso, entonces ya hubiera sacado a Lestat de su casa, ya hubiera huido a otra ciudad, lo hubiera abandonado, pero no, él decide quedarse. En la novela te comenta que Louis también quería quedarse con Lestat porque necesitaba como un guía que lo fuera orientando cómo ser un vampiro. Ahora sí como que le dijera, dame 10 tips de cómo ser un vampiro en esta vida, ¿no? Sin la necesidad de tener que extinguir vidas humanas y que más hacen los vampiros. Pero ahí sí lo que es muy notorio es que Lestat no está interesado en ser un maestro para Louis. Él lo que quiere nada más es un compañero. ¿Por qué? Porque en el vampirismo lo que te va dando a entender es que la inmortalidad llega a ser muy aburrida. Y tan aburrida porque vas a vivir eternamente que estando solo te puedes volver loco. Y Lestat eso era lo que buscaba. Poder sentirse amado, poder estar con alguien acompañado y no caer tanto en la locura. Y en cambio Louis lo que buscaba era un maestro, alguien que lo fuera orientando. Que aquí es donde yo lo relaciono con algo que comenté en el video de la reseña, que es la teoría de sujeto supuesto saber, en donde se busca depender de un otro que me pueda a mí a complementar algo que me hace falta, que en este caso en la novela es, yo no sé cómo ser un vampiro, es lo que a mí me hace falta, necesito un otro que me explique cómo ser esto, que para eso ya era Lestat. Y Lestat pues obviamente no estaba muy interesado en hacer esto, pero bueno, cada quien tenía sus propios deseos. Pero estaban juntos, a final de cuentas. Hasta que llega un tercero, que viene siendo Claudia. Esta pequeña que Louis encuentra en un barrio que ha sido devastado por la peste. Y bueno, esta pequeña que queda huérfana, que no sabe nada del padre, pierde a la madre y no sabe nada del padre, por lo tanto Louis estuvo a punto de desvivirla y es donde les comento que ahí entran los sentimientos de crueldad también de Louis, porque estuvo a punto de privarle la vida a esta pequeña. En la novela te expone que Claudia sobrevive al ataque de Louis y está internada en un hospital hasta que Lestat lleva a Louis a este lugar y adoptan a la pequeña y la transforman en un vampiro. Ahora sí, no solamente tenemos la metáfora de una pareja homosexual, también una familia homoparental. Adoptan a una pequeña, ¿no? Pero pienso que Lestat hizo esto como una manera de retener a Louis en la relación. Como de, mira, ya te doy una niña para que no te sientas mal porque estuviste a punto de desvivirla y ahora la vamos a tenerla como hija. Y eso trasladándolo a la realidad, uno se puede percatar que hay parejas bien dañadas que llegan a tener hijos nada más para retener a la pareja. Y esto es muy, muy clarito. Entonces, aquí entra el tercero, que viene siendo Claudia. Y algo que a mí me da a entender esta novela es que el vampiro es algo que solamente se mueve con la muerte, no solamente la muerte física, la muerte de todo.
¿A qué voy con esto? De que todo se quede fijo y sea lo mismo para siempre. ¿Cómo vendría siendo esto? Al momento que ellos adoptan a Claudia, saben perfectamente que Claudia no va a crecer. Va a seguir siendo la misma niña, que en la novela tiene 5 años, y en la película y en la serie la ponen un poco más grandecita, pero lo impactante es de que es una niña de preescolar. A medida que va pasando el tiempo, su cuerpo no crece, pero su mente sí, y se convierte en la mente de una mujer adulta, que tiene sus necesidades como mujer adulta, que en este caso es ser amada, ser correspondida y también los deseos sexuales. Pero lo monstruoso es que está atrapada en el cuerpo de una niña y no puede satisfacer por completo estos gustos. Entonces aquí es donde realmente vemos que tanto Louis como Lestat fueron monstruos en el aspecto de dejar que esta mujer quede atrapada en el cuerpo de una niña. Y qué terrible es el hecho de que te das cuenta que estás creciendo, pero tu cuerpo no crece y no puedes satisfacer otras necesidades. Es por eso que en la escena donde Claudia ve a una mujer semidesnuda y dice, yo quiero ser como ella, ¿y por qué no tengo lo que ella tiene en su cuerpo? Lo que son los pechos, las caderas, etcétera. Y bueno, que eso nos da a entender que Claudia se identifica y ya quiere ser una mujer, ya tiene sus necesidades, pero ahora no puede satisfacerlas por estar atrapada en el cuerpo de una niña. Y eso es completamente monstruoso. Por eso mencionaba cómo el vampiro, al hablar sobre la muerte, no solo es la muerte física, sino la muerte de todo, de que todo se quede igual para siempre. Entonces, tanto así como Claudia, como esperar que las cosas sean las mismas, aunque eso es realmente dentro de la novela, eso es algo imposible, porque el mundo de los humanos va cambiando, va pasando el tiempo y va introduciéndose, por ejemplo, la industria, la tecnología, nuevo tipo de vestimentas, una reformación de la cultura y también de las leyes, que eso Lestat no lo soporta. Lestat es un vampiro de viejo mundo que quiere que las cosas se queden igual. Sin embargo, va a llegar el golpe de la realidad diciéndole, Claudia no está satisfecha ni tampoco Louis. Así que estos dos terminarán aliándose para poder deshacerse de Lestat, pero principalmente fue Claudia la que se le ocurrió la idea de poder deshacerse de Lestat, porque por Louis realmente no, les comentaba, él está también tan clavado con Lestat que realmente no quería desvivirlo, pues él también sentía algo por Lestat. Aquí el detalle es que Lestat, antes de ser desvivido, conoce a un joven músico que lo va a transformar en vampiro y tener otro compañero. Entonces, Claudia le tiende una trampa a Lestat, le da cadáveres que están intoxicados con una sustancia para mantener la sangre caliente, y al momento que Lestat la bebe, pues se envenena con esa sangre, porque aquí lo que revelan, un punto débil de los vampiros, y eso me pareció algo muy, muy interesante, que el vampiro en el mundo de Anne Rice no deben beber sangre de un cadáver porque se pueden morir como si fuera veneno. Entonces, Lestat está moribundo y Claudia termina completándole la tarea cortándole el cuello. Pero todo fue idea de Claudia. Y bueno, y ahí se nos va Lestat, ¿no? Este vampiro que en apariencia, bueno, que en la película sí te lo ponen como muy maldito, pero en la novela, pues, realmente no es tan malo. O sea, sí tiene una parte que es como sádica, prepotente, omnipotente, narcisista, pero también tiene una parte buena que es, por ejemplo, cuando lleva a su padre a la casa de Louis, cosa que no aparece ni en la película ni en la serie. Es un hombre que tiene ceguera y está enfermo, y al llevarlo a la casa de Louis lo lleva con engaño diciéndole que, bueno, que son ganancias, que ya tienen una ganancia, tienen una casa, es propietario de varios bienes, cuando en realidad todo eso es de propiedad de Louis, ¿no? Podríamos decir que Lestat era una inventada de hacer creer a los demás que era rico, cuando en realidad pues no tenía ni en qué caerse muerto, ni siquiera al papá. Pero me parece una parte humanitaria de Lestat, porque no solamente Louis tenía su parte humana, también Lestat al cuidar al padre, hasta que Louis le llega y dice, te tienes que arrepentir y pedirle perdón a tu papá, no habrá pedirle perdón, aceptar el perdón de tu papá por la vida que le dio.
y Louis se hace pasar por Lestat para aceptar el perdón del papá, pues, pero es que Louis, les digo, es que ese Louis, ay no, tiene esta idea de hacerse la Madre Teresa de Calcuta con tal de quitarse estos sentimientos, pero Lestat también tiene su rencor hacia su papá, pero al menos hizo un intento humanitario de, bueno, antes de que se muera el señor, pues darle los lujos que su padre no pudo darle en vida. Ese era el rencor del Lestat, de que no tuvo una vida de comodidades, pero el padre pues no le pudo brindar nada de esto, le dio una vida pues ahora sí completamente miserable. Y aunque ha llevado a su padre en base de mentiras, pues antes de morir pues le da, pues ahora sí la vida que su padre no le pudo dar, ¿no? Por ese lado, tal vez no estén de acuerdo conmigo, por ese lado Lestat se me hizo más humano que Louis. A comparación de que Louis intentaba ayudar a otros, pero la neta era un egoísta, o sea, nada más lo estaba haciendo para poderse quitar estos sentimientos que estaba, de que lo atormentaba su sentimiento de culpa, pero en realidad era para contener toda la destructividad que él tenía y que sigue teniendo todavía, no se ha desaparecido. Bien, ya después de que Louis y Claudia huyen, porque a pesar de que se deshacieron del cuerpo de Lestat y regresa para vengarse de ellos junto con el cómplice que convirtió en vampiro, pues desviven al cómplice, pero Lestat, a pesar de que lo queman, pues da a entender que realmente no se murió. Huyen de París, dije, no, huyen de la ciudad de Nueva Orleans y viajan a Europa para poder encontrar a otros vampiros, porque les comentaba que esto de la inmortalidad va acompañada con la locura de quedarse solo. Entonces ellos buscan a más prójimos. Pero al viajar a Europa, por ejemplo, a Transilvania, creer que van a encontrar al vampiro con la expectativa así como ellos, inteligentes, racionables, con cultura, que se hacen pasar por humanos, en realidad se encuentran con criaturas irracionables que solo sobreviven bajo el instinto básico del hambre, alimentarse de sangre nada más. Entonces, pues decepcionados, aparte de que desviven a una de estas criaturas, hasta que llegan a París y encuentran lo que han estado buscando, un grupo de vampiros llamado el Teatro de los Vampiros, que en este grupo resalta uno llamado Armand, que según él dice, yo no soy el jefe, pero si lo fuera, ese sería yo. Yo no soy el jefe, pero sí da a entender que él realmente sí lidera a estos vampiros. En el Teatro de los Vampiros, este grupo llevan a cabo obras de teatro en donde son vampiros haciéndose pasar por humanos que se hacen pasar por vampiros. Pero que dentro de estas obras llevan a cabo ejecuciones reales, haciendo aparentar al público que en realidad todo es actuado, pero en realidad son homicidios reales. Por lo tanto, invitan a Louis a conocerlos, a interactuar, pero aquí estos vampiros, que sí son liderados por Armand, descubren la verdad por la que Claudia y Louis han llegado a París, porque no solamente para conocer a otros vampiros, porque mataron a Lestat, especialmente esa fue Claudia, Louis fue el cómplice. Y la regla que ellos tienen es, si un vampiro mata a otro, es un crimen que se paga con condena de muerte. Entonces Armand queda fascinado por Louis, porque descubre en él que, a diferencia del grupo teatral de vampiros, es el único que ha conservado algo humano, que en este caso viene siendo sus emociones y sobre todo el sentimiento de culpa. Y Louis pues queda fascinado con Armand porque descubre que es el vampiro que le puede ayudarle a, pues ahora sí, a orientarlo cómo ser un vampiro, ¿no? Que era lo que les comentaba en relación a la teoría del sujeto supuesto a saber. Aquí ya se complementa un amo y se complementa alguien que está en falta. Entonces Armand, pues claro, pues él encantado porque es un vampiro muy antiguo y él está fascinado con Louis. El problema es que Armand no quiere a Claudia. Entonces le advierte de que ella tiene que morir. Y bueno, pues así como diciéndole, tienes que morir, pero te doy chance de que huyas de esta relación. Por lo tanto, Claudia capta este mensaje, le advierte a Louis, y aquí es donde empieza la forma más dramática que hay en ellos, tener que separarse. Porque algo que no mencioné con mucha descripción es que la relación de Louis con Claudia
al principio es como de padre e hija, pero aquí va a comenzar algo medio polémico. Había comentado que Claudia, su mente es una mujer, pero su cuerpo es el de una niña. Ella empieza como la hija adoptada. Por lo tanto, la relación que ella tiene con Louis ya no es tanto como de padre e hija, sino como de amantes. Incluso así lo describen en la novela. O sea, ella era mi amante, le dice Louis. ¿Y por qué digo polémico? Porque pues estamos hablando de una relación bien incestuosa. Ya sé que no son padre e hija biológicamente, pero a lo que voy con esta cuestión de incesto es que no necesariamente el incesto tiene que ser físico tal cual, también pues algo también emocional, porque digo, Louis es su padre adoptivo y aún así termina enamorándose de él y pues pasan de ser padre e hija a ser pues padre e hija amantes, algo bien edípico ahí en el asunto, 10 puntos para Freud en esta cuestión. Y bueno, pero Claudia, al saber que tiene que dejar a Louis, y más porque Louis lo ve muy interesado con Armand, pues le dice, bueno, pues si nos vamos a separar me vas a dar una compañera. Y esa viene siendo Madeleine, que es una mujer que la novela te relata, porque en la película y en la serie le cambian un contexto psicológico a este personaje, que viene siendo que es una mujer que está obsesionada con la muerte de su hija. No soporta la idea, yo digo, bueno, ¿qué padre no soportaría la idea de perder un hijo? Pero en el caso de Madeleine hay algo muy psicótico, porque ella tiene una tienda de muñecas y lo que aparece en la novela es que estas muñecas tienen la imagen de la hija muerta. Entonces está bien clavada ahí. Y el problema es que cuando Madeleine es convertida en un vampiro, pues ella va desarrollando todavía más esta locura. ¿Por qué? Porque acepta a Claudia como la niña que ella perdió. Y aquí es donde vemos cómo el vampirismo también es una forma de transgredir también la realidad. Es como no aceptar que hay una falta, que en este caso viene siendo la pérdida de una hija y que la va a sustituirla con Claudia, que eso la neta es algo bien psicótico. Y bueno, el detalle es que cuando el teatro de los vampiros, llegan con Louis y terminan raptándolo, a Louis, a Madeleine y a Claudia para sentenciarlos a juicio, donde encontraremos algo muy emocionante, que en la película eso no se ve, pero en la serie sí lo retoman, que viene siendo Lestat. Resulta ser que el teatro de vampiros conocen a Lestat y Lestat está ahí presente. Pero pasa algo muy interesante. La ejecución de Claudia y Madeleine, que las encierran en una habitación donde las exponen a la luz del sol, mientras que a Louis lo entierran vivo, en un ataúd, es rescatado por Armand. Pero ahí te hacen creer que los vampiros quieren castigar a Louis condenando a muerte a Claudia y a él pues enterrándolo vivo, pero en realidad esto fue un plan de Armand. Y era evidente que Armand ya tenía muy bien planeado todo esto. En cambio, Lestat cuando aparece, Lestat aparece para advertirle a Louis que esto no fue idea de él. Que si bien quería vengarse de Claudia, pero él no tuvo nada que ver con la ejecución de ella. Esto en realidad todo fue ideado por Armand, que quería quedarse con Louis. Y todavía bien cabrón, Louis termina deshaciéndose de los vampiros del teatro, los extermina a todos, pero eso también era plan de Armand, de que él se deshaciera de los otros vampiros para quedarse nada más ellos dos, y de hecho sí se hacen pareja. Lestat quería regresar con Louis y pues le advierte de pues toda la conspiración que está pasando ahí, pero Louis hace de oídos sordos. Está realmente molesto con Lestat, más que molesto, realmente está bien encabronado, porque nos hace creer Louis que fue plan de Lestat, pero en realidad fue plan de Armand. Entonces, pasa algo muy interesante. No solamente Louis sabe que Armand fue el que ideó todo este plan, sino que de una manera ya no necesita a un otro para seguir existiendo, sino que Louis acepta la soledad, acepta que ya no va a necesitar un otro para poder subsistir como vampiro. Entonces, pues sí duró un tiempo en la relación con Armand, pero luego termina dejándolo.
y termina aceptando esta condición de saber que si va a ser inmortal, pues de alguna manera va a aceptar la soledad y nadie va a poder complementar cómo ser un vampiro y pues él lo va a hacer como él pudo, como él ha aprendido así por su propia experiencia, sin la necesidad de que alguien ahí esté diciéndole cómo tiene que vivir. Pero ahora en relación con este sentimiento de culpa que he mencionado anteriormente, pues en realidad es una forma de poder encubrir la destructividad que hay en él. Y esto lo podemos verlo incluso la escena anterior donde asesina a un sacerdote, en donde va sacando este sentimiento de destrucción y ¡pah! Se le deja ir al sacerdote y lo mata de una forma bien brutal. Entonces antes de ser vampiro él ya tenía estos sentimientos de destructividad, nada más que ha tratado de contenerlos durante mucho tiempo y se siente culpable. Y por eso la manera es de autocastigarse y haciéndose el mártir con otros, pero eso no le va a quitar que tiene estos sentimientos. Por eso Lestat lo elige, porque sabe perfectamente que tiene una naturaleza de asesino y trata de sacarle esto y hasta se burla de él y le hace cosas para que pueda sacar ese instinto. Y bueno, ya nomás para llegando a la parte final, el periodista está asombrado no solamente por la historia, sino que también quiere ser un vampiro. Y Louis así como diciéndole, güey, si te estoy compartiendo esta historia es para decirte que ser vampiro no es genial, no tiene nada de admirable, no hay nada bueno que ver en eso, ve cómo estoy, estoy sufriendo por esta pinche inmortalidad y la soledad, y tú quieres ser un vampiro. Pues lo único lo que le hace es termina dejándole herido, sacándole sangre, pero no lo mata, lo deja simplemente herido. Y este periodista buscará a Lestat para poder encontrar la otra versión, porque no está satisfecho que la historia haya terminado de esta manera. Y bien, en conclusiones, sí es una muy buena novela, porque te da un giro completamente de la historia de los vampiros, desde el aspecto de pasar de las víctimas a que el mismo vampiro sea que te cuente su versión, pero también cómo sufren, pues, como para exponerte de que la soledad siempre va a estar ahí, pero también el vampirismo va a servir para mantener las cosas vidas en muerte, que todo sea igual. Incluso ser vampiro en esta novela no solo es alimentarse de sangre, también es alimentarse de la vida del otro, tal como pasaba con Lestat y Louis, que Lestat, pues bueno, quería la vida de Louis, y Armand también, porque Armand quería a Louis para poder transitar en la vida y conocer la evolución sin caer en la locura, porque también los vampiros pueden volverse locos por la cuestión de la evolución y es algo que no pueden soportar. Armand necesita mantenerse actualizado, entonces para eso agarra a Louis también, pero también siente una atracción y se lo dicen mutuamente, yo te amo y siento todo esto por ti. Bueno, todo esto es una forma de también alimentarse de la vida del otro, tener lo que el otro desea, que en el caso de Lestat, o hacer que el otro sirva para poder transitar en la vida. Y les comento que esta novela, pues sí, hay muchas como analogías a las relaciones de pareja, pero a las parejas bien dañadas, pues. Ok, criaturas de la noche. Terminamos aquí lo que viene siendo la zona spoiler. Espero que haya sido de su agrado. Y también compartan, coméntenos qué opinan también ustedes de la novela. Y no nos vamos sin antes decirles descansen en paz.